Bien, para el registro, buenas tardes. Respecto de, y para comenzar, respecto de la evaluación, eh, bueno, ustedes ya revisaron sus calificaciones. Sí, sí, yo sí. Ya, no estuvo a la altura de las pruebas anteriores. No sé, a lo mejor fueron más complejas las preguntas. ¿Qué pasó? Porque No, incluso encontré más fácil que el anterior. porque bajaron harto. No sé qué pasó ahí. Ah, sí. Yo no he revisado, profe, así que no sé qué nota me saqué. Espero que no haya sido un rojo. No, por supuesto que no. Ninguna con rojo. Eso sí, estamos claros. Pero respecto de las notas de la evaluación anterior, bajaron, la gran mayoría. Entonces, por eso pregunto si las preguntas fueron más difíciles. ¿Qué pasó? No sé. Ahí para que lo analicen. ¿Mm? Profe, eh, Marjorie, presente. Profe, yo me enredé todita. Hubo un puede momento ser en donde yo también. Pues, contesté y yo volví a leer y yo, ¿qué es esto? No entiendo nada. O sea, ya había contestado todo y me puse a corregir y yo sé que habían dos preguntas que eran como muy parecidas, como que era las 5 y las 10 algo así, que eran casi lo mismo. Yo decía, Dios mío, no entiendo. Me enredé todo y yo dije, no, 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 no. Voy a cerrar porque si no voy a tener pesadilla. eh, bueno, Profe, pero como les digo, tampoco fue malo, ¿eh? Ningún robo. Eso sí. Daisy. profe, si nos quedara algo de tiempo, ¿podríamos repasar algunas preguntas? Yo la verdad no sé, todavía no he visto mi nota. Si queda algo de tiempo, porque hoy día tenemos Eso, que eso. ver dos temas, ¿ya? Porque me entregaron el cronograma y hago una pequeña modificación respecto del cronograma anterior. Así que tenemos que revisar ahí dos temas. Eh, para Daniela, me pregunta si hay siempre dos chances para hacer la prueba. No, siempre es una oportunidad, una sola. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Que evidentemente quienes no pueden dar la prueba del día, claro, se da la facilidad de que la puedan realizar después, ¿ya? Pero es solamente un intento. Este jueves no tenemos clases. Las clases en el instituto van a ser hasta el mediodía, por lo tanto nosotros que estamos en la tarde no tenemos clases, pero tenemos que recuperar. Así que tenemos posibilidad, bueno, por lo general, no, o sea, no por lo general, sino que nos indicaron que en lo posible fuera un día viernes. No sé cómo estamos con ese día, que podría ser para el viernes 25, porque hoy día nos volveríamos a ver la próxima semana, el día 22. Tendríamos Sí. clase el 22, 24 y 25 por la recuperación del jueves 17. O Sí, el no próximo parece jueves, ser. no sé. O sea, próximo viernes, no sé. Profesora, disculpe, entonces Ujú. se rotaría todo, saltaríamos de aquí a la próxima semana. Así es. Ajá, de Pero aquí a la próxima ninguno, semana la prueba sería disculpa, Mayana, la clase no, Eh, sería para la el próxima martes, semana, claro. evaluación el jueves, No, martes. la evaluación. Martes, claro. Ah, como había dicho que las evaluaciones iban a ser los jueves, ¿se acuerda? Al Sí, sí, principio lo que pasa de... es que con este tema, si no, nos vamos a atrasar mucho porque no tendríamos prueba esta semana y la próxima semana deberíamos tener dos pruebas. Si no, Ah, ok, si no entonces quedaría. quedamos desfasados con las pruebas. A no ser que, Martes, miércoles. claro, sí, vamos a tener que tener dos pruebas en una semana para Eso es lo que estoy diciendo. claro, quedar al día con las pruebas. La próxima semana tendríamos dos pruebas entonces. mm, Exactamente. Si es que obviamente acuerdan que el viernes 25 tengamos clases, por lo tanto tendríamos prueba el martes 22 que correspondería a la clase de hoy y del martes próximo, ¿cierto?
Y tendríamos prueba después el viernes 25, que serían las clases del 24 y el 25. O sea que Ya. el examen va a ser entre viernes y sábado de la próxima Exactamente, semana. exactamente. Nenhuma possibilidade de haver classe lunes, por exemplo, Ya. não? Para que possamos fazer a prova de martes e a outra em jueves. Não sei se é possível. Podría consultar, sí, pero tienen que estar todos de acuerdo en que sea, por eso Não, claramente, né? tienen que indicarme si lunes Está buena igual esa. o viernes. Está bueno el lunes igual, profe, porque yo el viernes igual a veces tengo una reunión y creo que se fijó para este viernes que viene. Ujú. E o viernes também tem um compromisso na igreja. Daniela y Tamar, Marjorie, ¿qué opinan? Profe, lo que digan los compañeros, Ujú. Ya, si Daniela y necesitan Tamar, el lunes, para el lunes. Uhum. ya, ok. Y Tamar, gracias, Daniela. Lo que decían las compañeras, ahí yo me arreglo. Lo que quiera la mayoría, muy bien. Ya, voy a consultar si podemos tener clase el día lunes, ¿ya? Y así, Seria no mesmo horário, certo, professor? sí, en el mismo, sí, no, puedo en otro horario. ¿Ya? Ahora, si Já. ustedes quieren que sea más temprano, sí, pero más tarde no, porque el lunes yo a las 9 tengo clases también. No, preferiblemente a la misma hora. Eso sí, para el lunes a la misma hora, para uno ya. Es decir, que el descanso que nos vamos a dar esta semana lo vamos a pagar la próxima. Así. Claro, entonces O- tendríamos prueba de lunes a martes, ¿eso es lo que me estaban diciendo? Sim, o sea, Y de jueves a viernes. exacto. Ya, ya, voy a hacer las consultas correspondientes. Hola, Marcela. Voy a hacer las consultas correspondientes. A ver qué me dicen. Si me dicen que el lunes se puede, no tendría ningún problema y les aviso por el WhatsApp, ¿ya? já, professor. Si no, tendría que ser el día viernes. Pero obviamente voy a señalar que la mayoría de ustedes tiene actividad el día viernes, por eso se está solicitando el lunes, ¿ya? Para que tengamos mayor flexibilidad el día lunes. Bien, Uhum. ya, 246. Ahora, fal- a ver, de la evaluación del día jueves hay solamente 6 evaluaciones, pero yo aquí generalmente tengo 2, 4, 5, a 9 personas. Dos, cuatro, por lo tanto, faltarían 3 personas que no dieron la prueba. Ahora, también no sé qué pasa con el resto de del curso que está anotado. No sé si ustedes saben algo. Hay muchas personas que derechamente nunca han aparecido en este módulo. ¿Saben si habrán dejado el curso inconcluso? Eh, ¿Algo? No sé. Profe, casi Uhum. siempre estamos como que en las mismas y como ¿Sí? casi no nos Sim, vemos los rostros, sim. Sí. no podemos saber quiénes son las personas. Y aparte que siempre intervenimos las de siempre. Sí. Entonces, Por eso, sí he notado que hay veces que dicen 9 participantes, siete exactamente. participantes, Exactamente. Y pero eran muchos siempre más. leo aquí y veo que somos los mismos. Sí. Por eso preguntaba, porque desde el primer día que en lista tengo alrededor de, a ver, si puedo ver la lista. Sí, sí puedo ver Como 13 parece que era. a ver, en lista son 16 y siempre hay entre 7 y Wow. 9. Entonces estamos hablando de Wow, cuatro, wow. 6, 7 personas que faltan. O sea, casi la mitad del curso. Entonces, Profe, no sé profe, y en qué las pasó. pruebas, ¿qué cantidad de personas le hacen las pruebas? Menos de las 9, ¿no? Además. No sé qué pasa. Ya, por eso también si a alguien le falta dar la prueba, avísenme para poder habilitar la prueba para que no vayan a, obviamente, quedar atrasados.
Yo no la pude dar, profe, porque estuve súper ocupada la semana pasada, no alcancé, no alcancé a hacerlo. Yo sé que la tengo pendiente, pero lo otro sería preguntarle a Victoria, que ella es Puede la que ser ve que vean. que a lo mejor no siguieron pagando y les bloquearon el acceso. Puede ser, puede ser. Pero bueno, de las nueve concursantes, quien no haya dado la prueba, comuníquese conmigo para poder solucionar ese problema, para que no queden atrasadas, ¿ya? Esta segunda prueba, solamente 6 de ustedes dieron la prueba. Faltan 3, no recuerdo quiénes son, ¿ya? Pero obviamente cada uno sabe quién pudo dar o no la prueba. Entonces comuníquense conmigo para que solucionemos ese problema. Y vuelvo a repetir, no queden atrasadas con las evaluaciones, que también influye para que ustedes puedan ir terminando los módulos. ¿Ok? Ya, vamos con el cronograma. Bien, clase 6. Hoy día nos tocaría tasación, pero si ustedes se dan cuenta, en la clase de la semana pasada nosotros vimos solamente posesión efectiva, que eso era lo que estaba en el cronograma anterior, pero ahora aparece canje de compraventa. Por lo tanto, hoy día tenemos que ver canje de compraventa y tasación. Y ahí quedaríamos al día con lo que es el cronograma. ¿Bien? Por tanto, vamos a comenzar inmediatamente con lo que es el canje de compraventa. Professor, desculpe minha ignorância. Vaya. Essa, uma vez mais, essa seria para a primeira prova ou as duas provas incluídas, assim, digamos, hasta que termine esse, hasta No, pues esto es lo que, tasações? esto es lo que vemos hoy día y lo que veamos el próximo lunes, ¿cierto? Si es que Uhum. obviamente aprueban ese día, sería la prueba del lunes. É O sea, lunes. el E a mismo día, outra ¿cierto? seria já, Y la próxima semana, lo que veamos el próximo martes y el próximo jueves, la prueba que corresponde. hum, ¿Ya? uhum. Ya. Entonces comenzamos con canje de compraventa. ¿Y qué es este canje de compraventa o canje inmobiliario? Voy con el chat. Hola Marcela. No, Marcela. Ah, sí, sí, Marcela. Hola Marcela. ¿La tengo anotada? La tengo anotada. Ya. Sí, Marcela, el jueves no hay clases, por lo tanto tenemos que recuperarla y estábamos hablando que podía ser lunes o viernes. Eh, la mayoría, obviamente, sus 5 compañeras que estaban en ese momento, ¿cierto? Todas acordaron el día lunes, así que tengo que hacer las consultas en el instituto para que me digan si el lunes podemos tener la clase correspondiente al día jueves, a este jueves, y también, si es así, tener la prueba ese mismo día, ustedes saben, de un día o sea, hacia el, ¿cierto? Hacia el otro, o sea, sería el lunes a martes, ¿ya? Y el martes ya tendríamos la clase normal, bien, para no quedar atrasados con el contenido y con las evaluaciones. Bien, ok, Marcelo. Bien, entonces el canje inmobiliario es un acuerdo que se genera entre dos o más corredores de propiedades para vender o arrendar una propiedad en conjunto. Esto ocurre cuando el corredor tiene una casa en la lista y otro corredor tiene el cliente interesado en comprarla o arrendarla. Bien. Ahora, no es solamente el canje, no es solamente eso, ¿ah? ¿Ya? No es solamente que, por ejemplo, yo tengo una propiedad y el otro corredor tiene el cliente, sino que también el canje puede darse cuando yo tengo una propiedad en otra región, por ejemplo, y no puedo trasladarme.
por temas de distancia, por temas de tiempo, a esa región a ofertarla, y entonces me pongo de acuerdo con otro corredor de la zona para que éste evidentemente realice el trabajo de la oferta, pero todo el trabajo administrativo, es decir, la percepción de la documentación, la redacción o el tema de los contratos, ¿bien? Lo veo yo en este ejemplo. Bien, entonces ahí obviamente se llega a este acuerdo, a este canje en donde ya tú, ¿cierto? Te preocupas de la parte más de terreno, yo la parte administrativa y nos vamos obviamente a mitades, es decir, por ejemplo. Por ejemplo, yo me quedo con obviamente el porcentaje del vendedor y tú te quedas con el porcentaje del comprador. Eso también es un canje, ¿ya? Y por lo tanto, también en este canje se tiene que determinar cuál es el porcentaje que llevará cada uno. Generalmente es, como les acabo de señalar, uno se queda con el porcentaje de un cliente, el otro con el porcentaje del otro cliente. ¿Cuáles son los beneficios de un canje? Hay tres factores importantes que beneficiarán a los consumidores que están pensando en negociar, comprar o arrendar una casa. Si el asesor inmobiliario que les atiende está abierto a hacer intercambio, porque también el intercambio o el canje no es una obligación, sino que es simplemente si yo estoy de acuerdo, si quiero, ¿bien? Porque también, vuelvo al mismo ejemplo, tengo una propiedad en otra región y, bueno, yo voy a verla, yo realizo la tramitación, yo veo cómo realizo el negocio y me quedo con todo, ¿bien? Pero también está esta otra posibilidad que les acabo de señalar. Bien, ¿cuáles son estos factores? Menos tiempo. Cuando el corredor que está atendiendo realiza un canje y este no tiene dificultad en trabajar codo a codo con la competencia, porque eso implica que puedan ejecutar la transacción en menos tiempo. Aquí también, efectivamente y evidentemente, otro corredor es competencia mía o de ustedes, ¿bien? Pero podemos formar alianzas, ¿por qué no? Y siempre se puede formar alianza entendiendo y en el entendido que estamos abiertos, ¿bien? A esta posibilidad. Por un tema, por ejemplo, de un menor tiempo. Vuelvo a repetir, tiempo, por ejemplo, en el traslado, tiempo en que, no sé, un corredor está eh, muy atiborrado de labores y por lo tanto, eso, ¿qué es lo que hace o qué dificultad trae que no, quizás no puedo recibir más clientes? ¿Bien? Entonces, en esos casos donde yo no puedo recibir más clientes, claro, me puedo aliar con este otro corredor, un corredor conocido, obviamente, de confianza, ¿bien? Para que me apoye, ya sea en la parte de terreno o en la parte administrativa. Bien, claro, no voy a ganar lo que gano siempre, o sea, no voy a percibir el 4%, pero puedo recibir un 2% y no voy a perder también al cliente, porque si no tengo más tiempo, tengo que rechazar al cliente y ahí perdí todo. Entonces, entre no tener nada y ganarme el 2%, o sea, por lo menos yo pienso a todas luces, mejor me gano el 2%. Bien, y comparto obviamente la ganancia con este otro corredor, que reitero, debe ser de confianza, y que después también el otro corredor va, si tiene la misma situación, va a pensar inmediatamente quizás en mí, es más. Se puede llegar también a un acuerdo en trabajar mancomunadamente, compartiéndose, ¿cierto? En su momento los clientes, ¿bien? O las ventas de propiedades, ¿ya? Porque en general siempre este del canje, esta acción del canje, se da generalmente en la compraventa, más que en el arriendo, más que en la administración, siempre en la compraventa. Entonces, reitero, si no tenemos tanto tiempo, lo mejor es apoyarnos en otro corredor de confianza para entonces poder mantener al cliente y obtener también a lo menos la mitad del porcentaje
acordado con los clientes. ¿Se comprende? ¿Algún comentario? Bien, mejor valor. Si el corredor vende una propiedad en canje, tendrá a más personas interesadas, lo cual es ideal para el propietario, ya que elegirá la oferta más alta y la venderá a un precio más alto también. Es muy probable, ¿bien? Cuando tenemos o cuando compartimos esta compraventa, ¿bien? Quizás el otro corredor que tiene ya estos probables compradores presenten una mejor oferta. Y si la oferta es más alta de lo que en principio teníamos, ganamos todos también. Gana el vendedor, y ganan ambos corredores, porque obviamente el porcentaje o el efectivo del porcentaje es mucho más alto. Más visualización. Todo el mundo debería poder ver las propiedades para venderlas más rápido. Y eso es exactamente lo que puede conseguir un asesor inmobiliario, poder mostrar la propiedad al mayor número de personas posible y convertirla en una auténtica vitrina. Esto no ocurrirá si el corredor no realiza un canje porque considerará por todos los medios que es el único que atiende a ambos clientes, aunque no signifique retrasar la compra. No hay problema. Tener dos empresas trabajando en el mismo intercambio genera una mayor atención de que todo vaya bien. Y habrá más personas dedicadas al procedimiento. Por lo tanto, evidentemente, el canje en estos casos es positivo e independiente de esta cláusula que, recuerden, debe existir en eh, en el documento, perdón, donde se encarga la compraventa, independiente de la cláusula de exclusividad. Aquí, evidentemente, este canje es entre corredores, es decir, aquí no interviene y no tiene por qué intervenir el vendedor. Es más, no tiene por qué tampoco enterarse de que estamos haciendo canje, ¿bien? Porque eso es interno entre los corredores, es una posibilidad que existe entre corredores, ¿ya? Y vuelvo a repetir, no tiene por qué enterarse el vendedor. Y eso no significa que sea poco ético o que seamos desleales con el cliente, no. ¿Bien? Porque estamos dentro de lo que establece o de las posibilidades que establece la ley, dentro de las posibilidades que establece el rubro o la actividad misma. ¿Bien? Entonces, en ese caso, vuelvo a repetir, el canje es total y absolutamente legal, es total y absolutamente ético. Bien, ¿qué es lo que importa acá? Evidentemente, es que yo pueda vender la propiedad rápidamente. Y si me apoyo en un colega de confianza, entonces no hay ningún problema, porque en definitiva, yo voy a aparecer como el corredor que está vendiendo y el colega va a ser el corredor que está asesorando al comprador en la compraventa. Por lo tanto, no existe y no hay ninguna ilegalidad en eso, no hay ninguna falta a la ética en ese sentido. ¿Bien? El canje, vuelvo a repetir, lo que trae es beneficios a los corredores cuando conforman equipo para vender una propiedad porque se vende mucho más rápido. ¿Ya? En cualquiera de las dos modalidades que yo les he comentado, o sea, en la modalidad en que el otro corredor ya tiene clientes o en la modalidad en que se reparten las tareas. Entonces, para que ustedes lo tengan presente y si tienen algún comentario, también pueden realizarlo ahora o alguna consulta. Profe, una consulta. ¿Sí? No sé si tenga que ver. Lo que pasa es que yo hoy día vi, por ejemplo, que estaban fonando una corredora por las redes sociales. Ujú. Ya. El cliente la fonaba quejándose del hecho de que la corredora no había cumplido con los plazos y que no le había entregado la documentación que ellos estaban requiriendo para poder realizar la compra y que quería la devolución del dinero que le habían entregado para hacer los papeles. ¿Es factible que
en el caso de que no se cumplan los plazos o de que el cliente no esté contento, también puede anular el contrato que tiene con el corredor. Como les comenté en un principio, Marcela, claro, siempre está la posibilidad de terminar el contrato, ya por cualquiera de ambas partes, o sea por parte del vendedor o sea por parte del corredor, siempre se va a poder rescindir el contrato. Y lo importante, obviamente, bien, que por parte del corredor cumpla con el cometido y que tenga también registrado mediante documentos cuáles han sido sus gestiones para, dado el caso, y conforme también debe estar en el contrato, se tenga que pagar la gestión que haya realizado, ¿ya? Ahora, si el corredor o la corredora nada ha hecho, claro, imposible que pueda cobrar algo y si además le han entregado dinero para que por ejemplo, tramite los distintos documentos necesarios y no lo ha hecho, evidentemente tiene que devolver el dinero, ¿ya? Ahora, siempre, y vuelvo a repetir, no sé si se los dije a ustedes o no, pero siempre hay que tener cuidado con las funas, ¿ya? Y no porque sea malo para el corredor, sino que quien realiza la funa, ¿bien? Porque si la funa no tiene cómo justificarse, esa es motivo de una querella por injurias y calumnias. Ese es el riesgo que corre una persona que realiza una funa por redes sociales, porque esa es una, ese es un delito, delito de injurias y calumnias y además con publicidad, porque está en las redes sociales. Por lo tanto, en este caso, la persona que ha cometido la funa no tiene cómo defenderse, salvo que pueda demostrar que efectivamente existen documentos o existen fundamentos para señalar lo que señaló en las redes sociales. De lo contrario, va a ser sancionado por el tribunal. Así que también eso, para que lo tengan presente, ¿ya? Más que nada, bueno, o sea, para que lo tengan presente si es que quieren hacer una funa o si es que son funadas también. ¿Ya? Hay que tener mucho, mucho cuidado con la funa. Claro, profe, porque daña la imagen del corredor, o sea, de Así nosotros es, mismos. así es, daña la Es imagen importante, y la honra de la persona. exacto. Y el trabajo que uno realiza, Así es, es todo, es todo. así es. Por lo tanto, ante eso, yo siempre digo, cuidado porque puede ser motivo de querella. Y obviamente por experiencia, con conocimiento de causa, obviamente, les digo que en esos casos, efectivamente, el tribunal falla a favor de la persona que ha sido víctima de la funa. Me ha tocado por lo menos un par de veces presentar querella en ese sentido y el tribunal siempre, si es con publicidad, siempre falla a favor del querellante. Porque no hay cómo desmentirlo, ¿no? No hay cómo decir, no, yo no fui. O sea, se presenta la documentación correspondiente y tenemos que el tribunal va a fallar a favor de la víctima. Así como en todo ámbito, los canjes también tienen un lado negativo y hay que considerarlo. El error más común al momento de hacer canjes es cuando los corredores de propiedades toman una única postura y deciden que ellos solo atienden a su cliente y dejan de lado al otro. Aquí vuelvo a repetir, cuando hablamos de canje es un trabajo en conjunto, que se pueden repartir los trabajos, claro, ¿bien? Se pueden repartir los trabajos, pero debe quedar claro también que se van a repartir y qué es lo que va a hacer cada uno, porque efectivamente, si no queda claro, puede que uno de los correos diga, no, yo solamente atiendo esto y no hago nada más. Y si no hay claridad, evidentemente puede traer o acarrear algún problema. Por lo tanto, en el canje debe quedar muy claro cuál es la función de cada corredor. No se puede dejar de lado el que hacer un canje implica trabajar en conjunto y muchas veces los clientes no están al tanto de qué es un canje y hay que explicarlo en pos de la transparencia. Aunque vuelvo a señalar, no es necesario indicarlo, solamente, y en este caso sería, claro, el otro corredor está representando al comprador.
Listo, nada más que eso. Ya, porque también entrar a explicar el canje y una de las partes a lo mejor no va a comprender y va a creer que lo están engañando, va a creer que lo están tratando de estafar, de timar. Entonces, ahí hay otro tema también más de fondo. Por lo tanto, siempre indicar, mire, yo voy por el comprador y el otro corredor va por el vendedor, o yo voy por el vendedor y otro por el comprador. Listo, eso es más que suficiente. Los clientes solo ven a más de un corredor trabajando en el cierre de la venta, barriendo y piensan que son parte de la misma corredora. Por eso que, vuelvo a repetir, hay que dejar claro, yo voy por este, el otro corredor va por este otro cliente. ¿Bien? ¿Cómo sé que el corredor que me atiende hace canje? Lamentablemente aún no existe un registro oficial en nuestro país de corredores de propiedades, ni mucho menos un registro que indique si hace canje o no. Lo único que puede hacer es preguntarle directamente. ¿Qué es un canje inmobiliario? A considerar, si el corredor actual se hace canje, pregunte si otras corredoras tienen publicada la propiedad y asegúrese de que lo hagan al valor correcto. Esta es una práctica muy común entre los corredores de menor tamaño. ¿Bien? Por eso es que hay que determinar, y vuelvo a reiterar, si tiene el cliente, va por el cliente, no va a publicar, no va a hacer nada, él representa al cliente. Ahora, si yo lo encargo con otro corredor, claro, el otro corredor entonces va a publicar también para poder captar clientes, mientras que yo voy a publicar para poder captar clientes. Entonces ahí ocurre, y en ese caso es que efectivamente, bien, vamos a ver que hay publicación en distintos lugares o en distintos lados. Bien, que vuelvo a repetir, tampoco tiene nada de ilegal ni poco ético, simplemente se está ampliando el espectro para que se pueda vender la propiedad mucho más rápido. ¿Por qué un corredor no haría canje? Porque no quiere recibir solo una comisión, quiere atender a ambos clientes y recibir dos comisiones en la misma transacción, es decir, la comisión completa, el 4%, por ejemplo. Y esto ocurre en particular cuando se trata de arriendo, donde la opción de cierre en forma más rápida se ocurra. ¿Qué es un canje inmobiliario? Bien. Es decir, a ver, esto que está un poquito enredado, acá, si el corredor no quiere hacer canje, es simplemente porque quiere ganar la comisión completa. Bien, es más complejo y por eso lo digo, y por eso lo decía adelante, es más complejo en el arriendo y que por lo general se da en la compraventa. Ahora, si se da en arriendo, bueno, también puede ser posible, factible, y serían las mismas condiciones, es decir, yo me gano la comisión del arrendador y tú te ganas la comisión del arrendatario. Bien, entonces solucionamos el tema y cada uno obviamente deben quedar de acuerdo cuáles son las actividades que va a realizar cada uno para que entonces no surja ningún tipo de problema. Pero fue una pregunta. Y Entonces, Tamar, por ejemplo, para en ejercicio y me quede más claro. Si yo, por ejemplo, tengo mi cartera de cliente, pero me llega uno que dice, yo quiero comprar una propiedad de tal o cual estilo, no sé, una casa con 3 habitaciones, 2 baños, un patio y su piscina, por ujú, poner un ejemplo. Y dentro de mi cartera de propiedad yo no tengo esa propiedad, pero entonces yo sé que, por ejemplo, la señora Marina tiene una a la venta con estas características. Y entonces yo le puedo decir, ya señora Marina, eh, tengo un cliente, un posible comprador, eh, podemos hacer un trato, mostrar la casa, y si le gusta y si no, y si el cliente le gusta, se procede al negocio. ¿Esto entraría dentro de lo que es un canje? así es, eso es un canje. Ya, y ahí entonces mañana podría decir sí, me interesa o no, no me interesa. No, ya, Porque vuelvo a entiendo. repetir, el canje no es una obligación. O sea, es solamente si los corredores aceptan o quieren realizar canje. ¿Ya? Claro, porque Pero yo me quedaría con me quedaría con la comisión del cliente que yo busqué, pero tendría que mirar todos los documentos de ese cliente que sí puede hacer en la compra y ujú, ella vería la otra mitad del papeleo y cobraría su comisión a su cliente. exactamente.
Y por eso, vuelvo a repetir, por eso que no es una obligación y por eso que el canje es voluntario, porque claro, pierdo la mitad, si lo vemos desde este punto de vista, pierdo la mitad de la comisión. Y si lo vemos desde otro punto de vista, entre no vender y demorarme mucho tiempo en vender y vender rápido y ganarme la mitad de la comisión, ¿por qué no? Bien, es una visión de que debe tener cada uno solamente y que va a tener cada uno. ¿Ya? Profe, Sí, Daisy, ¿puedo opinar algo? Pero es muy sí, personal. sí, por Por favor. ejemplo, a mí siempre me han hablado corredores para trabajar a media, pero el tema es que aquí, por ejemplo, donde yo vivo es un pueblo chico. Entonces, la gente de afuera uno no le tiene confianza. Entonces, uno no trabaja con otras personas no porque quiere toda la comisión, sino porque no los conoce. Entonces, más que nada por eso. Sí, sí, Es mi forma de ver las cosas, pero no por no querer compartir con otros. sí, sí, también, también es factible, por eso vuelvo a repetir, no es una obligación. ¿Ya? Uno, obviamente, de los motivos de por qué hay algunos corredores que no realizan canje, no digo que todos, sino que algunos corredores, es porque no les interesa, obviamente, compartir la comisión, o sea, quieren recibir toda la comisión completa. Por eso que también recuerden que cuando les dije, debe ser un corredor de confianza. Entonces, como dice Daisy, si en la región en la que ella obviamente trabaja, que es la región austral, si además las personas no confían en gente de afuera, claro, no es porque quiera recibir toda la comisión, sino que porque no hay confianza con otros corredores. ¿Bien? Y que también es una posibilidad, y por eso también no se hace canje. ¿Bien? Otro motivo de por qué un corredor no haría canje es porque captó la propiedad sin comisión, no le cobrará comisión al propietario, por lo tanto, si hace canje, no va a ganar nada. O sea, aquí en este caso, ¿bien? Al dueño, al vendedor, no le cobra comisión y por lo tanto va a obtener solamente la comisión del comprador. Claro, si yo hago canje, ¿qué comisión voy a tener? O sea, mucho menos. ¿Bien? O quizás tampoco voy a obtener comisión, entonces mejor no hago canje. Otro motivo es haber tenido malas experiencias anteriores. Muchas veces, cuando no están claros los deberes de cada uno de los corredores durante el canje, se producen malos entendidos. ¿Bien? Entonces también la mala experiencia lleva a algunos corredores a no trabajar con canje. Otro motivo, como señala Daisy, es la poca confianza o no tengo confianza en otros corredores, no conozco corredores, por lo tanto, al no conocer corredores, si viene uno y me dice, oye, hagamos canje y no lo conozco, no me va a dar confianza. Por lo tanto, también me puedo negar a ese canje. ¿Bien? Reitero, el canje no es obligatorio, el canje es voluntario, ¿bien? Es solo si me interesa, solo si quiero realizar canje, nada más. ¿Se comprende? ¿Comentarios? Professor, uma pergunta. Diana. Se uma pessoa que hacemos de canje de repente publica o imóvel a um preço maior, se pode ser e de repente se vende, se pode permanecer esse valor ou tem que ser o valor que nós outros publicamos? Puede ser un mayor valor, pero todo eso se tiene que conversar primero y acordar con el corredor que se va a realizar canje, ¿ya? Sim, mas sem, Acá sem perguntar, sem nada. Se o outro no, vai e no. publica e... No, por eso le digo que todo tiene que estar coordinado. Ya no Ah, sim. puede el otro corredor con el que voy a realizar canje, como se dice, correr con colores propios. Ya, o sea, Uhum. no puede tomarse atribuciones, porque sí, todo debe ser acordado, porque recuerde que el canje es un trabajo en conjunto, es un Claro. trabajo apoyándose entre ambos corredores, por lo tanto, todo eso debe quedar claro qué tareas va a realizar cada corredor. En las publicaciones, hasta cuánto puedo también publicar u ofertar sobre el precio acordado en principio.
Uhum. ¿Bien? Porque, claro, hay que tener presente también que cuando se publica una propiedad, ¿bien? Uno la va a publicar a un precio mayor que el que indica o quiere el comprador, o sea, perdón, el vendedor. Y eso también hay que explicarlo, ¿bien? El que yo voy a publicar un precio mayor para, en su caso, si es que el posible vendedor quiere rebaja, ¿cierto? Llegar hasta el monto que quiere el vendedor, ¿bien? Para que exista un margen de negociación. Porque si yo, pues, si el vendedor quiere 10 y yo lo publico en 10, ¿cuál es el margen que yo tengo de negociación? ¿Bien? Ahora, puede ser también que el vendedor quiera 10, pero dice, pero puede ser hasta 9,5 o puede ser hasta 9. ¿Bien? Pero en algunos casos el vendedor quiere 10 simplemente. Entonces publico en 11, en 12, ¿bien? Para negociar y llegar quizás hasta 10. En lo posible un poquito más, ¿bien? Porque evidentemente la comisión es mucho más alta, pero hay que tener esa claridad también. Hay que hacerle presente al cliente, al vendedor, lo que se va a hacer para que tenga claro, ¿bien? Que de lo que él pide se va a pedir un poco más para poder negociar. ¿Ya? Con el corredor con el quien se va a hacer el canje también se debe señalar lo mismo. O sea, mira, el cliente pide 10, por lo tanto puedes publicar, no sé, hasta 15. ¿Bien? Y en la negociación, a lo que se llegue, eso es lo que se le va, obviamente, a entregar al vendedor, perdón, sí, digo, al vendedor, ¿cierto? Y nuestras comisiones van a ser más altas, pero debe existir un margen siempre de negociación. ¿Bien? No sé si queda Profe, más claro por ahí, Mayana. Enseguida dice. eso, eso queda claro, pero igual hay que considerar siempre el valor de lo que estamos vendiendo, porque, por Por ejemplo, si supuesto. nos dan un margen y ya está alto, entonces no se le puede subir mucho tampoco, hay que sacar como casi lo que se pueda vender, o sea, que sea, no que sea un valor inalcanzable o muy elevado, porque esa propiedad iba a estar tiempo. Por supuesto, porque hay que tener presente lo que ya hemos conversado, que tenemos que aterrizar en las expectativas del cliente. ¿Bien? ¿Y cómo vamos a aterrizar las expectativas del cliente? Recordar, tenemos el certificado de avalúo fiscal, tenemos la tasación, tenemos el precio de mercado. ¿Bien? Entonces, considerando eso y aterrizando, obviamente, las expectativas del cliente, es obviamente lo que nosotros también podemos agregar como margen de negociación. Siempre teniendo claro y señalándole al cliente que si él quiere el máximo, que el máximo valor de venta comercial, no podemos agregarle más, pero sí se puede bajar. ¿Bien? No sé si se comprende, si me explico bien. Sim, sim, está ¿Ya? claríssimo, professor. Entonces, hay que tener también esa claridad, ¿bien? De cómo nosotros vamos a manejar o cómo se va a manejar la situación. Por eso reitero, el corredor es un asesor inmobiliario que debe tener claro estos puntos para poder asesorar como corresponde al cliente, ya sea al vendedor, ya sea al comprador. ¿Ok? Tenemos que tener claro estos tres puntos, vuelvo a repetir, para fijar el precio. Tenemos que tener claro cuál es efectivamente lo que quiere el cliente. Tenemos que tener claro si el cliente va a permitir o permite o no un tramo de negociación. ¿Ya? Si el cliente, por ejemplo, quiere 10, vuelvo a repetir, pero en el mercado, no sé, está 12, bueno, nosotros podemos obviamente pedir 12 y tenemos entonces dos para negociar. Ahora, si el cliente quiere 12, tenemos que indicarle, no tenemos espacio para negociar, por lo tanto, ¿hasta cuánto se puede bajar? ¿Hasta cuánto, cierto, puede aceptar como precio final? ¿Ya? Reitero, ustedes como asesores tienen que manejar esto. Y cuando se realiza el canje, también esto mismo hay que conversarlo con el corredor para llegar a los acuerdos correspondientes para que entonces se pueda realizar una buena venta. Sobre todo,
cuando el otro corredor no tiene un posible comprador inmediato, sino que vamos a trabajar en sociedad para poder vender esta propiedad, que vuelvo a repetir, y era el ejemplo, que está en otra región y yo no me puedo mover a esa otra región, ¿ya? Porque si ya tiene el cliente, bueno, ahí obviamente eh, es una posibilidad mucho más rápida de manejo y de llegar en definitiva a un acuerdo. ¿Queda claro? Consultas, comentarios. No, profesor, está bien. Gracias, Mayana. ¿Y el resto, chicas? ¿Queda claro o hay alguna duda? Está todo claro, profe. Ya, gracias, Marcela. Y todo claro. Gracias, Itamar. Profe, Bien, está claro, solo agregar que, por ejemplo, hay clientes, por lo menos yo tengo clientes que son bien intransigentes en ese sentido y no están dispuestos a bajarle a su propiedad, por lo tanto sobrevaloran muchas veces los terrenos, las casas, entonces así es. ahí lo que a mí me queda es respetar su precio nomás, po, nada más. Sí, nada Y más. se demorará más en vender, nada más que eso. Claro. Claro, sí, efectivamente, Daisy, y lo habíamos conversado también en su oportunidad, que a ver, clientes que no, ellos quieren ese precio y ese precio porque ellos lo construyeron, porque es de la familia, porque han vivido toda la vida ahí, porque tuvieron sus hijos, porque su esposo murió ahí, etcétera. O sea, una infinidad de posibilidades que ustedes van a encontrar y yo creo que han encontrado, ¿cierto? Donde las personas no quieren ese precio, ese precio. De ahí, vuelvo a repetir, también es el manejo que tenga cada uno de ustedes en señalar, ok, usted quiere este precio, ¿cierto? Que quizás es el precio de mercado, obviamente, pero no deja ningún margen de negociación. Por lo tanto, en este sentido, la venta puede salir rápido o puede demorarse mucho tiempo también. ¿Ya? Eso siempre también yo creo que hay que dejarlo bien claro para el cliente, porque el cliente puede ser, como señala Daisy, intransigente, querer un precio y piensa que ese precio es el que corresponde a la propiedad y por lo tanto se va a vender igual a ese precio y se va a vender rápido. Ahí está lo que yo digo, aterrizar las expectativas del cliente, ¿ya? Y señalarle, claro, quizás la propiedad está dentro del precio de mercado, pero si no hay margen de negociación, va a ser más difícil poder venderla. Porque evidentemente, cuando yo voy a comprar, y sobre todo cuando voy a comprar una propiedad, quiero una rebaja como comprador. ¿Y por qué voy a querer una rebaja? Sé, porque hay que hacer algún arreglo, ¿cierto? Porque, no sé, el piso no está en tan buenas condiciones, por la ubicación de la propiedad, ¿no? También por una serie de factores que el comprador puede solicitar rebaja. E incluso tengo esta cantidad de dinero y no tengo más. Me interesa, quiero comprarlo, pero tengo esto. Y esta es mi oferta. ¿Bien? Profe, Entonces, y lo otro que es muy común es que la gente te dice, pago al contado tanto, supongamos 35 millones, mm, pero en el fondo del contado para mí es el mismo porque casi cuando la gente quiere comprar con crédito hipotecario, yo primero le pregunto a los dueños si están de acuerdo y si aceptan esa modalidad. claro, Y si no, no muevo ni un dedo. Entonces, pero exactamente. algunos dicen que, que pagan al contado, que en el fondo es lo mismo, porque vale vista, es plata en efectivo, entonces no sé cómo se podría interpretar ese al contado. Claro, lo que pasa es que en la forma solamente de pago, o sea, recuerden que tenemos forma de pago al contado, con crédito, hipotecario, ¿cierto? Y con subsidio. Son las tres formas que todos tenemos para adquirir una propiedad. Entonces, claro, la gente dice, no, yo pago al contado. Y algunas personas, algunos compradores o posibles compradores creen que, claro, pagando al contado, que no van a pagar ni con crédito ni con subsidio, significa que hay que aceptar ese monto y hay que rebajar inmediatamente el monto, no, porque hay que estar también a lo que señala el cliente. Hay clientes que solamente aceptan pago contado,
otros que dicen ya con crédito hipotecario, sí, con dividendo, sí, porque el crédito hipotecario y el dividendo también tiene una tramitación especial, aparte, ¿ya? Independiente de que igual va a llegar el dinero, pero en algunos casos, y sobre todo con el tema del subsidio, se demora más el pago. Entonces, no es que lo tenga inmediatamente, me voy a demorar en recepcionar ese monto. Por eso es que, reitero, hay algunos clientes que no, solo pago contado, pero esta es la cantidad y no hay menos. Entonces, viene un cliente, no, pago contado, pero tengo, no sé, 5 millones menos. Hay que rechazarlo, aunque sea pago contado. ¿Por qué? Porque el cliente dice, no, el monto que yo digo es ese y no hay rebaja, no hay nada. ¿Ok? Y ustedes se han encontrado con personas así, se van a encontrar con personas así, es parte de, ¿ya? Y no por eso, obviamente, hay que enojarse, hay que desmoralizarse, porque es parte del oficio, parte de la profesión. ¿Ok? ¿Algún otro comentario antes de entrar a la tasación? Una consulta, profe. Cuando se ponen el cliente intransigente de no querer cambiar el precio, tiempo aproximado que se da en vender la propiedad, ¿es de acuerdo a su experiencia, profesor? Va a depender mucho del monto de la propiedad, de la ubicación de la propiedad, etcétera. ¿Ya? Compañera Eh, Daisy, ¿le puedo hacer una pregunta a Daisy, profe? sí, por supuesto. Compañera Daisy, de acuerdo a su experiencia, me imagino que ha tenido clientes de este tipo, ¿verdad? Todo el tiempo. Aquí hay que tener mucho carácter y no enojarse, Ajá, porque la gente ajá, tiene muy mal carácter. Te encuentras a todo ajá. tipo de carácter. Entonces, ¿qué tiempo aproximadamente usted ha tenido experiencia que le ha tocado vender una propiedad sobreestimada, valorada? 6 meses a un año, a veces menos, Ok, pero se demora. Por ejemplo, ahora ok. estoy con media hectárea en una avenida principal y el dueño primero quería 65. Tenía una persona que quiere instalar un supermercado ahí y me dijo, uy, vendí una propiedad en el norte, viajé al norte y ahora que tiene la plata me dice, tengo 63.500. Y el dueño me dice, no, yo quiero 64. En 64 lo dejamos. Pucha. Entonces ahí estamos tironeando las 500 lucas. Y hoy me preguntaba, ¿y se ha bajado este caballero? Oiga, si en un tiempo más su plata no va a valer nada. Ya, ya, ya. Ok. Es Y, lo que pasa. es variable, porque por ejemplo el otro día igual me llegó una casa, la envié a limpiar y todo, y llegó una persona al mismo día y se interesó, y ya la tengo comprometida, sin publicarla, sin nada. Pero va a depender de la oferta y la demanda. Por ejemplo, en este lugar es como las casas tienen, ¿cómo se llama? Demanda, y ese valor estaba bajo también, 42 millones de pesos. Estaba en 45 y negociamos a llegar hasta 42. Entonces, era una casa que estaba ya con ampliación y estaba buena, pues entonces la señora lo tomó de una. Claro, si todo esto es variable, como les he comentado, porque va a depender del lugar, de la región, del sector. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto se demora? Todo va a depender. ¿Ya? Yo Gracias, compañera. he visto propiedades que han estado 3 años y no se han vendido. ¿Ya? Vuelvo a repetir, todo va a depender de la región, del sector. Sí, y de lo que la gente ande buscando, por ejemplo, igual un tiempo estuve como un año, 2 años por una propiedad en Puerto Vara, en el sector de Ensenada, porque los dueños eran de Canadá. Entonces, entre que me enviaron un poder, primero acá lo redactó el abogado, después se envió allá, después fueron al consulado, hubo que enviarlo por correo, tuvo no sé cuántos meses, llegó acá, después tuve que enviarlo a Santiago de nuevo a Relaciones Exteriores, o sea, aquí hay que armarse de mucha paciencia para todo, para todos los trámites y ser bien diligente en revisar todos los documentos porque de verdad que siempre sale algo de repente que se puede escapar. Sí, y algo importante que señaló Daisy también es la oferta y la demanda. ¿Ya? Si tenemos una amplia demanda y una oferta o una poca oferta, claro, ahí puede que salga más rápido cualquier tipo de propiedades. Pero si tenemos una amplia oferta
y una poca demanda, ahí va a ser más lento también. O sea, todo depende de varios factores más, Joaquín. Como le digo, o sea, oferta-demanda, ubicación, región, incluso hasta el momento en que, cómo está la economía del país, cómo está el sistema político del país, también hay que tener presente eso, ¿ya? Hay momentos en que la oferta y la demanda es mucho, o sea, perdón, la venta de propiedades es mucho más ágil porque hay más facilidades, porque también, por ejemplo, en los créditos hipotecarios, las tasas de los créditos son más bajas. Entonces, ahí la gente tiene, las personas tienen más posibilidades de obtener un crédito hipotecario y se endeudan más. ¿Bien? Pero si las tasas suben, los requisitos para un crédito hipotecario suben, entonces también para ese sector va a ser más difícil, va a ser mucho más lento. Profe, lo otro, hace un año, 2 años atrás, acá las notarías llenas, pero llenas de gente que estaba comprando y vendiendo. Ahora, y de repente, el año que pasó ya, como a mediados de año, tú ibas, y yo me dice, ¿y tú en qué andas? Yo le digo, no, cerrando unos negocios, tuve venta en invierno. Y me dice, chuta, pero ha estado súper malo, y Exactamente. vacío la notaría, pues. Y acá tenemos 2 notarías nomás y siempre estaban llenas, o sea, ahora ha bajado pero una cantidad enorme. Y eso pasa también por el tema, por la inestabilidad del país también que actualmente está y toda la economía que se está, como lo estamos viendo. O sea, Yes. yo ahora tengo por ejemplo, hace tiempo atrás yo no tenía nada en este pueblo, tenía 1 o 2 propiedades, ahora tengo no sé cuántas propiedades, alrededor de 10 aquí y alrededores. Tanto así que he estado rechazando más alrededores, más lejitos, porque no he podido ir y porque quiero salir con esto primero, porque igual cuando tú tomas otra propiedad es un compromiso también con la persona. Entonces, dejé ahí por mientras lo que tengo nomás. Todo lo tengo con carteles, con avisos radiales y más que nada eso. Pero sí estamos pasando momentos de muy poca venta. Sí, además que con los temas internacionales que también hay que tenerlos presentes, ¿bien? También eso influye. Hay menos gente o menos personas que quieran invertir o arriesgarse también en una inversión como es una propiedad. Así que Lo otro, todo eso hay que disculpe, tenerlo y lo presente. último. Y lo otro, profesor, igual, y decirles, compañeros, que igual las personas que yo veo que en este momento están comprando son los que tenían sus ahorros guardados y que echaron mano a lo que tenían para invertir. Y creo que para esas personas es el mejor momento, porque tengo propiedades que no se las tenían 85 y ahora están en 50 y ayer una chacra, por ejemplo, acá, que es un lugar cultivable y todo con lugar de riego, etcétera, me dijo, Daisy, déjala en 45. O sea, imagínate, de 85 a 45 ha bajado un montón. Y antes no hubiera sucedido eso. Entonces, ¿quiénes van a comprar? Los que tenían su plata guardada y este es el mejor momento para ellos. Y se están dando el tiempo, ¿ah? Recorren, buscan, regatean los precios. Entonces, para esas personas en este tiempo va a ser bueno. Sí, a diferencia de, por ejemplo, Santiago, que no es tan rápido el tema, no es tanto que las propiedades bajen tanto como casi la mitad del precio como ocurre Concepción en el sur. ¿Y demás? aquí en Concepción está terriblemente caro. Antes, o sea, por ejemplo, el departamento que yo arriendo, hace unos años atrás lo vendían en 45 millones. Ahora ese mismo departamento lo están vendiendo en 100 millones de pesos. 100 millones de pesos. Y Sí, estoy hablando que eso fue hace 3 4 años que costaba 45 millones de pesos. Y ni hablar los departamentos que se están construyendo, porque aquí, por ejemplo, yo vivo bastante cerca del centro y hay muchas construcciones nuevas, muchísimas construcciones nuevas. Todos son de un home studio, una habitación, máximo 2 habitaciones. Eh, Edificio de 22 pisos, o así. O un poquito menos creo porque hay una ley, pero son altísimos igual. Y no bajan de 3.000 UF, la más bajita, no baja de ahí. De verdad que está aquí en Concepción terriblemente caro. igual que en Santiago, sí, es lo mismo, o sea, un departamento, un home studio, un departamento, un dormitorio, 100 millones, 120 millones.
para una sola persona Claro. un departamento de esas características. Entonces, es complicado. Profe, yo Por eso creo que, digo, del lugar. Marjorie. disculpe, profe, lo que pasa es que ahorita, como es año electoral, hay mucha expectativa en cuanto a las cuestiones políticas, lo cual siempre se ve en todos los años, en todos los años electorales. Eso es como especie de es como un fenómeno, porque yo me doy cuenta que ocurre mucho cada vez que hay elecciones, yo que lo miro desde afuera, que no estoy metida en la política, observo que se crean esas expectativas como una especie de, bueno, como le estoy diciendo, como fenómeno para mover ciertos parámetros que a la política le conviene, que son las inversiones, que son al pueblo crearles cortinas de humo para que ellos se empiecen a poner como nerviosos, como tensos y empieza, incluso el capital empieza a salir afuera de la frontera. O sea, esos fenómenos siempre ocurren cuando hay año electoral. Y usted se va a dar cuenta que después que ocurren las elecciones, todo queda como normal. No pasó nada. O sea, de repente a nosotros, como somos Juanitos los Palotes, eso no nos afecta, pero a los grandes inversionistas tal vez sí, tal vez se les bajan sus ingresos, tal vez le bajan sus inversiones, tal vez le aumentaron o sea, le bajaron los ingresos de los cuales ellos estén invirtiendo, qué sé yo, en propiedades, en lo que sea. Lo que siempre le digo a las personas, como yo me la paso en la calle, yo visito todas las comunas casi todo el tiempo, yo le digo, hay una cantidad de construcciones que cuando a mí me dicen no se está vendiendo, yo digo, pero ¿por qué están haciendo tanto edificio? O sea, alguien está haciendo esos edificios y puede ser las personas, inversiones extranjeras, personas que están haciendo edificios acá porque ellos manejan información que nosotros. Se quedó en silencio. Sí. Eh, Disculpe, profe, ¿no? Un poco con relación a lo que decía la compañera. Yo trabajo en el rubro, en la construcción. Nosotros lo vemos, las inversiones, los grandes edificios que ella menciona, nosotros en el rubro estamos súper preocupados por la situación, porque se paralizaron muchas construcciones en realidad. Los edificios son proyectos, todos los proyectos de los edificios que ustedes ven construyendo ahora son proyectos que se lanzan con 2 años de anticipación. Eso, y son los proyectos aprobados. Los proyectos que deberían de estar activos, que son los 2025, están paralizados por el momento. Se paralizaron muchos de los proyectos. En donde se ve cuando el rubro empieza a bajar son los proyectos públicos, que es donde el gobierno tiene que meterle mano y es lo que también nos tiene bajos, tanto con los pagos, tanto con las inversiones, tanto con los presupuestos que se están haciendo, porque ellos están considerando proyectos de muy bajo valor. Y eso, y el que baje el rubro afecta considerablemente también a la compra inmobiliaria y a muchos otros aspectos. Efectivamente. Y eso, vuelvo a repetir, todos esos factores hay que tener presentes al momento de realizar, ¿cierto? Al momento de ofertar, al momento del corretaje mismo, porque todo eso influye. Ya lo que decía recién Marjorie, el tema político, y también se los dije, el tema político también influye mucho. Entonces, son muchos factores los que hay que tener presentes para, para poder determinar cuánto me voy a demorar en vender una propiedad. Por eso hay una pregunta, y como por eso que decía la compañera que, o sea, sí tiene razón, porque Profe, por ejemplo, disculpe, se me salió el internet. Sí, lo- lo- estamos con Itamar primero. Chu. los edificios que están construyendo acá son edificios que ya estaban programados de hace un par de años atrás y que ya habían promocionado que si la venta antes de mover el tierra y toda esa cuestión, y se están construyendo. De hecho, hubo uno que se paralizó unos meses porque no lograban hacer lo que era como la preventa, una cosa así, porque fue en ese momento que se dispararon los créditos hipotecarios muy altos, no estaban Ujú. afectando de ese 19, y bueno, tuvieron que parar un momento la cuestión porque se atrasó. Y influirá eso si, por ejemplo, en un futuro, para que se vuelva a reactivar esas construcciones, que bajen los créditos hipotecarios, o qué, cuál es o cómo se llama la estrategia para que se reactive el rubro de la construcción, como decía la compañera.
Todo depende de la estabilidad política, económica, depende si está dentro de las políticas mantener y fomentar la construcción o no. Que también es un fenómeno que pasó hace unos años atrás también, que el rubro de la construcción se vio paralizado por mucho, mucho tiempo, también no habían construcciones, estaba todo paralizado. Después se volvió a reactivar y ahora nuevamente, como señala Marcela, o sea, volvemos a lo mismo, se está paralizando todo nuevamente. Y es por, obviamente, el momento político que también que estamos viendo, que ya estamos entrando en un periodo de elecciones, etcétera. Y esto Sí, comienza a ocurrir un año y medio antes de lo que sí, es pase verdad lo que las dice elecciones. es verdad lo que dice el profesor. Siempre que empieza un año antes de las elecciones, se comienza a meter presión. Porque todo eso, los edificios, todos esos proyectos son proyectos particulares, subvencionados por bancos o por grandes inmobiliarias, ¿ya? De este país. Que entonces, ¿qué es lo que pasa? De que ellos necesitan meter presión de alguna manera para que su partido político pueda salir a la cabeza. Y lo hacen todos los años. La única veces que el rubro no se ha resentido tanto es cuando el gobierno le mete dinero al rubro, que es con los proyectos públicos, que es con lo que se sustenta, que son proyectos que tampoco se ha movido mucho últimamente. Y ahí es donde está un poco el susto del rubro. ¿Por qué? Porque no se le ha metido dinero público tampoco. Sí, está un poco complicado el tema en estos momentos. Bueno, sigamos, porque Itamar volvió a desaparecer. O sea, no Aquí Itamar, estoy. perdón, no, Marjorie. Disculpe, Itamar. Bueno, vamos con la tasación. Tasación es el proceso de estimar el valor de un activo. Nosotros ya también hemos hablado un poquito de este tema, de la tasación. Si bien el corredor de propiedades no necesariamente realiza tasaciones de forma oficial, tarea del tasador inmobiliario, es importante tener conocimientos de la terminología más usada en tasaciones. El valor comercial de un bien raíz al tasar una propiedad es una tarea compleja, en donde variables económicas y sociales inciden en el valor real de una propiedad. Estas variables deben ser revisadas exhaustivamente por el tasador al momento de tasar una propiedad. La tasación de propiedades es una actividad necesaria y fundamental para lograr con éxito variados propósitos, tales como las transferencias de dominio de un bien raíz, el otorgamiento de créditos, la tributación, la expropiación, entre otros. Dado que en tales operaciones están comprometidos intereses económicos, la tasación resulta ser una tarea muy delicada y compleja, porque el informe emitido por el tasador debe demostrar objetivamente el valor económico del bien raíz que se le ha encomendado evaluar, ya sea para comercializarlo o para solicitar un crédito hipotecario. Para lograr tal objetivo, el profesional debe realizar un exhaustivo análisis de todas las variables físicas, económicas y sociales que inciden en el valor real de una propiedad en un momento determinado y permitan visualizar las proyecciones económicas al futuro. Tal como les he comentado en clases pasadas, la tasación lo que va a mostrar, en definitiva, es el precio del momento de la propiedad, en donde existen distintas variables que el tasador debe tener presente. No solamente las variables físicas, como el material, el tipo de material, la ubicación, el tipo de construcción, etcétera, sino que también económicas y sociales, dónde está inserta la propiedad, en qué estrato social está ubicada la propiedad, cuáles son los servicios próximos que tiene, cuán aislado está de la urbanización o de servicios, etcétera. A la hora de tasar una propiedad, el valor de esta dependerá de quién pide el servicio. Así, el comprador asume los costos de la mayoría de los casos donde la venta es directa entre los dos particulares y donde un crédito bancario no esté presente. De haber algún préstamo, la institución no lo otorga, perdón, que lo otorga, encarga el avalúo y lo descuenta de los denominados gastos operacionales que cobra al interesado. De otro modo, las tasaciones que pide un particular para poner en venta su propiedad tiene un costo que va en directa relación con el precio en que se evalúa el bien. Por lo general, las corredoras de propiedades exigen el 0,2% del valor de la propiedad. Es decir, si se tasa una propiedad en 50 millones de pesos,
lo que corresponde cobrar al tasador, en este caso, una corredora de propiedades debe estar en el orden de los 100.000 pesos. Por eso les comentaba, cuando ustedes preguntaron cuánto cobra un tasador, depende, y va a depender, como les decía, del valor de la propiedad. ¿Bien? Entonces, en este caso, eh, va a depender mucho también del tasador, porque aquí el tasador cobra por su servicio y eh, existe efectivamente un tema también del mercado que regula el precio. Bien, más que de una ley que establezca cuáles son los parámetros para que cobre un tasador. Y en este sentido, la regla general, al igual que con los corredores, bien, es un porcentaje del valor de la propiedad. Y lo normal es un 0,2% del valor de la propiedad. Más o menos eso es lo que fluctúa el cobro de un tasador. Bien. Ahora, una propiedad de 50 millones también es bastante bajo, por lo menos, si nosotros lo vemos acá en Santiago, donde vive Daisy, ser algo normal, ¿cierto? Dentro de la media, ¿ya? Todo va a depender, vuelvo a repetir, de la región, de la comuna, todo va a depender también de dónde esté ubicada la propiedad, ¿ya? Pero lo normal es un 0,2% del valor de la propiedad. Al tasar una propiedad, una de las cosas que llama poderosamente la atención entre un avalúo fiscal y otro particular es la diferencia de precios, donde la tasación comercial siempre es mayor. Ya les había comentado, obviamente, que el avalúo fiscal por lo general es un tercio de el precio venal o comercial, y la tasación siempre va a ir encaminada a mostrar el precio comercial de la propiedad. Tenemos que entender que este tipo de avalúo corresponde al precio más alto que el público está dispuesto a pagar, siendo mucho más alto que el calculado por el sector público. La tasación fiscal está diseñada bajo un sistema de reevalúo que maneja el Servicio de Impuestos Internos, donde se tiene en cuenta el valor promedio del metro cuadrado, de acuerdo al comportamiento del mercado de la zona en estudio, estableciendo y dependiendo, entre otros factores, de cuál ha sido su renovación. Es decir, aquí el avalúo fiscal es el precio que realmente corresponde a la propiedad por metro cuadrado. Bien, porque cada cierto tiempo se reevalúan las propiedades por el Servicio de Impuestos Internos, porque también cada cierto tiempo, de acuerdo al plano arquitectónico o al plano de construcción de las comunidades, ¿cierto? De acuerdo al Pladeco, eh, existen renovaciones, existen actualizaciones, urbanizaciones, etcétera. Y eso es lo que va, obviamente, aumentando el valor de la propiedad, de las mejoras que hay en el sector, locomoción colectiva, servicios, etcétera. Eso va aumentando. Pero si no hay eso, no existen esas modificaciones, el precio se mantiene igual. Que es el valor, vuelvo a repetir, el valor real, o si nosotros lo vemos desde el punto de vista comercial, es el valor de costo de un producto. Es decir, por ejemplo, ¿a cuánto compró un kilo de arroz en el supermercado? Ese valor de costo es el avalúo fiscal. ¿Bien? Mientras que el valor de venta de ese kilo de arroz es lo que nos entrega la tasación, es decir, a cuánto yo comercialmente puedo vender o cuánto cuesta comercialmente la propiedad. ¿Se comprende la analogía? Sí. ¿Comentarios hasta acá? A modo de ejemplo, si tengo un local en la Ahumada con plaza de armas, probablemente la tasación fiscal sea mucho más baja por ser construcciones de más de 50 años, aunque comercialmente es una de las esquinas más caras por su ubicación y flujo de público. Entonces aquí tendremos que ese local en Ahumada con plaza de armas tenga un avalúo fiscal bajo, pero tenga una tasación comercial
alta por las variables, sobre todo la ubicación, flujo de público. La idea es siempre buscar el precio más caro de venta, en el caso de la tasación comercial, mientras que el avalúo fiscal se ve más depreciado. Por eso es que nosotros vamos a utilizar para vender una propiedad el avalúo, ¿bien? Perdón, la tasación, porque va a ser lo más caro. Mientras que, como les comentaba el otro día, si yo quiero una compraventa entre parientes de padres a hijos, por ejemplo, yo voy a utilizar el avalúo fiscal, que es el más bajo. Por el tema, recuerden, de la de no vender a menos del valor fiscal la propiedad para no cometer ese delito civil. Bien. Variables. Los siguientes factores que inciden en la evaluación de una propiedad son el tamaño de la propiedad. En este punto influye la superficie del terreno, así como los metros construidos del inmueble. Por lo tanto, en el tamaño de la propiedad nosotros vamos a primero tomar la superficie del terreno y luego cuántos metros construidos se han realizado en esa superficie. Eso, obviamente, nosotros lo vamos a tener en cuenta para el precio de la propiedad y el tasador va a tener en cuenta también esto. ¿Cuántos metros tiene la propiedad? 100 metros cuadrados. ¿Y cuántos metros construidos tiene esa propiedad? 80 metros cuadrados. ¿Bien? Por lo tanto, aquí tenemos un terreno de 100 metros cuadrados con 80 metros cuadrados construidos, que es distinto si tuviéramos 100 metros cuadrados con una construcción de 20 metros cuadrados. Bien, por lo tanto esto va a variar y va a depender el tamaño de la propiedad de la tasación final. La ubicación, también es importante la ubicación. Aquí hay que considerar, bien, la ubicación, porque es uno de los factores más importantes a la hora de poner precio en inmueble. La comuna donde se emplaza, la cercanía a vías de acceso, la locomoción, los servicios e incluso la calidad que aparenten las casas vecinas son factores que inciden también en el precio de una propiedad. No es lo mismo una propiedad en el barrio alto que en la periferia o que en una población. Bien, no es lo mismo que yo tenga una casa de 2 pisos de material sólido emplazado en un amplio terreno, pero al frente de mi propiedad tenemos casas de 1 piso de material ligero en un terreno reducido. Bien, y es más, que el terreno sea solamente la construcción. Bien, y eso influye, bien, sobre todo, y eso ustedes lo pueden ver, sobre todo en conjuntos habitacionales, emplazados, por ejemplo, en comunas periféricas y rodeadas de, por ejemplo, poblaciones, ¿ya? Entendiendo como población estos lugares donde las casas son de 1 piso, de madera, material ligero, donde no tienen una buena conexión, donde no tienen servicios, donde los terrenos son muy pequeños, ¿bien? Entonces eso influye. Vuelvo a repetir, la ubicación es muy importante. Nivel de urbanización. Sobre todo para parcelaciones, la cantidad de servicios que tenga una propiedad influyen en su cotización. Se refiere a agua potable y alcantarillado, electricidad, telefonía, suministro de gas, factores que inciden de manera favorable en el precio de aquellas viviendas que tengan más de estas prestaciones. Pues no es lo mismo también, ¿bien? Eh, una propiedad, y no cuesta lo mismo una propiedad en terreno urbano que en terreno rural. No es lo mismo vender o el precio que tiene una propiedad en una urbanización, aunque sea una urbanización pequeña, una propiedad de 100 metros cuadrados, por ejemplo, a una parcelación de 5.000 metros, porque quizás esa propiedad que está en la urbanización, 100 metros cuadrados, va a costar mucho más caro, o a lo mejor el mismo precio, que
un terreno de 5.000 metros cuadrados donde no tiene ningún tipo de construcción, donde no tiene agua, donde no tiene luz, sino que hay factibilidad de agua y de luz, donde no tiene pavimentación, etcétera. Bien, podemos encontrar, por ejemplo, terrenos que no están urbanizados, sino que tienen factibilidad en 10 millones de pesos. Y una casa de, no sé, en un terreno de 80 metros cuadrados, por ejemplo, pero que tiene alcantarillado, que tiene agua, luz, etcétera, y que tiene servicios, pavimentación, y que cueste 80 millones de pesos. Entonces también tenemos que tener claro que el nivel de urbanización influye. Obviamente, el tasador tiene claro esto al momento de realizar la tasación. Antigüedad, la cantidad de años de edificación, así como los materiales con los que está construido, también son factores importantes en el precio de una vivienda. Por ejemplo, no es lo mismo una casa de adobe construida en 1970 que una casa de concreto levantada en la última década, la que está menos sujeta a daños estructurales ante movimientos telúricos. Bien. Por lo tanto, la antigüedad y el material con que se construyó también influyen. Es mucho más barata una propiedad de material ligero que una de material más sólido. Es mucho más cara una propiedad de ladrillo princesa que una propiedad de ladrillo fiscal o de adobe. Es más cara, en algunos casos, una propiedad del año 2010 a una del año 1950 por material. ¿No? Pero todo eso es variable también, porque va a depender no solamente el precio de por la antigüedad, sino que por el material con que fue construido. Esos dos factores, antigüedad y material, van unidos para determinar también el precio de una propiedad. Y el equipamiento, que es la cantidad de piezas o habitaciones, baños, espacio de cocina, living, comedor, construcción de piscinas, jardines. La calidad y el estado de todos estos elementos son factores que inciden en una mayor valoración de los inmuebles. Este punto del equipamiento es donde también tiene injerencia el corredor, porque no es lo mismo ofrecer una propiedad donde la pintura está quebrajada, donde tenemos habitaciones donde no hay pintura o donde está muy desgastada, donde el techo está desgastado, donde la grifería está en mal estado, donde los vidrios están quebrados, donde no tiene una pintura externa o está muy desgastada. ¿Bien? Eso influye mucho. De ahí entonces vuelvo a repetir, aquí el corredor tiene mucha injerencia al señalar y al señalarle al vendedor, bueno, vamos a vender la propiedad en estas condiciones, porque si en estas condiciones el precio tiene que bajar considerablemente. O vamos a invertir en hermosear la propiedad para la venta. Porque si lo vamos a vender en estas condiciones, donde parece casa abandonada, evidentemente hay que sacar los cálculos de cuánto se va a invertir por parte del comprador y puede bajar la casa en 5, o la propiedad, no la casa, sino que la propiedad, en 5 o 10 millones inmediatamente. Mientras que si invertimos, ¿cierto? 2, 3, 5, podemos venderla en 10 más. Y eso es parte, obviamente, de lo que el corredor asesora y debe asesorar al cliente, como en algún principio también de estas clases se los mencioné. Por lo tanto, aquí en el equipamiento es donde influye bastante el corredor. Pero todos estos puntos son también los que el tasador va a tener en cuenta para realizar la tasación. Es decir, si el tasador va a una propiedad en estas condiciones paupérrimas, por ejemplo, la tasación va a ser baja, porque va a entender y el tasador entiende que se debe realizar inversión para
mejorar las condiciones de la propiedad. Por lo tanto, también antes de solicitar una tasación, señalarle al vendedor, estas son las condiciones de venta o se mejoran para tener mejores condiciones de venta, para tener también una mejor tasación. Para resumir, el valor de tasar de una propiedad tiene variables sociales, económicas o socioeconómicas también. Comentarios. Una consulta, ¿qué pasa con esas propiedades que están en la ruina, sobre todo en el centro, y son tan caras como si tuvieran una infraestructura, y lo que son prácticamente pura ruina? ¿Puede valer tanto así el terreno? Porque en realidad Sí, se vendería el terreno. es por la ubicación, efectivamente, es la ubicación, ¿ya? Eh, hay, por lo menos aquí en Santiago, hay propiedades que tienen una muy buena ubicación. Y eso es el precio que van a tener por simplemente la ubicación. Porque, claro, por ejemplo, si yo tengo una propiedad en... ¿Dónde podría ser? A ver, en En Moneda, Mata, profe. ya en Mata ¿con qué podría ser? Con Mire, hay una que yo he Santa visto, Rosa o con San Diego. ¿Bien? mm, a esa altura hay una en Mata con Ya, San Diego, que ya. es una Ese, ruina. ese es un lugar comercial de, Alto. obviamente, muy alto comercio. Bueno, que en los últimos años ha bajado, pero independiente de eso, es un lugar muy bien ubicado, donde tiene locomoción ahí mismo, donde en Oh, Mata tenemos propia cerca. comisaría, tenemos cerca hospitales, en Mata cierto, Mm, con Santa Rosa está el hospital, no me acuerdo el nombre del hospital, el metro. tenemos bomberos, tenemos metro, tenemos institutos, ¿qué más tenemos? Comercio, tenemos teatro, tenemos Mm, supermercado, estamos cerca del centro, o sea, una ubicación esos son bastante los plus. buenísima, muy buena. Tenemos cerca plazas, eh, Ujú. entonces, claro, todo eso influye, vuelvo a repetir, por eso es tan importante y por eso es uno de los grandes factores, como estamos comentando, es la ubicación. O sea, en ese sector, muy bien ubicado. Por eso es que es tan cara la propiedad. Más que la construcción, que posiblemente puede estar en ruina, pero es el terreno, es la ubicación del terreno. Sí, señor. ¿Ya? Por eso les vuelvo a reiterar, la ubicación es muy importante porque la ubicación también nos va a indicar cuáles son los servicios que tenemos cerca. Y los servicios influyen mucho. La urbanización influye mucho. ¿Bien? Eh, más que la propia construcción, el material de construcción o la antigüedad, en este caso, en concreto que estaba señalando Marjorie, es la ubicación, los servicios que tiene a mano ese sector o esa propiedad. Bien, ¿alguna otra consulta? Ya estamos en la hora. ¿Algún otro comentario? Então, Entonces reitero, voy a consultar si podemos realizar la clase el día lunes, ¿bien? Que es la recuperativa de este jueves, y que también influiría en la evaluación y ya la próxima semana volvemos a la normalidad de nuestras clases de martes y jueves, también con la normalidad de las evaluaciones. Bien, también reitero, aquellas personas que no pudieron dar la prueba el día jueves, avísenme al WhatsApp, bien, para que veamos la solución. Y también recuerden que si tienen dudas sobre alguna pregunta, ¿ok? de la prueba que ya obviamente deben haber realizado y no para realizar,
¿bien? Pueden también consultarla, ¿ok? ¿Y alguien me puede responder? Ya se va, profe. Bueno, chao. Gracias. ¿Listo? Si no hay nada Chao. más, entonces estamos dando por finalizada la reunión. Dejo de grabar también.